Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor. Estamos estudiando los días martes el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 6. Y vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo número 17 en adelante. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído lo que es el relato de los hechos que condujeron al martirio de Juan el Bautista. Este es un relato que había acontecido tiempo antes. O sea, no ocurrió en este momento en que el Evangelio de Marcos lleva la narración del ministerio de Jesús. Había sucedido mucho antes. En realidad, el martirio de Juan se produjo antes que el Señor Jesús iniciara su ministerio. Entonces es un relato que se está presentando en retrospectiva. Eso en literatura
es a lo que se le llama el recurso del flashback, que significa que usted está en un relato en el momento presente, pero de repente hace referencia o se traslada a un hecho que ocurrió en el pasado. Entonces, ese recurso es el que Marcos está utilizando acá. Pero también hay otro elemento interesante, y es que este relato de cómo es que Juan muere es la única sección de todo el Evangelio de Marcos que está redactado utilizando el tiempo que se llama pretérito imperfecto, que es un tipo de pasado. El resto del Evangelio de Marcos está redactado en el tiempo verbal que se llama presente histórico. Esto ha llevado a pensar que el relato de Juan el Bautista es algo que estaba ya previamente redactado y que Marcos lo toma para insertarlo en este lugar, así como él en el capítulo 5 vimos que él había insertado dos relatos escritos acerca de aquel hombre que fue liberado de demonios en la región de los Gerasenos. Algo parecido fue lo que ocurrió con este relato del martirio de Juan. Habiendo aclarado eso, veamos cómo sucedieron las cosas. Dice el versículo 17 que Herodes, que es Herodes Antipas, lo expliqué en la última ocasión, había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Y la razón por la cual habían encarcelado a Juan es porque dice que Herodes se había casado con Herodías, quien había sido esposa de Felipe, su hermano. Felipe era en realidad medio hermano de Herodes, pero en todo caso, aunque fuera su medio hermano, Herodías era su cuñada, pero esa su cuñada la que él ha tomado ahora como mujer. Eso obviamente era condenado por la palabra de Dios, y es lo que Juan le va a señalar, porque allá en Levítico capítulo 18, donde se relatan las relaciones matrimoniales prohibidas, una de ellas es que ningún hombre puede tomar la mujer de su hermano. Pero el problema era más complejo, porque no solamente era Herodías la cuñada de Herodes, sino que además era sobrina, y no sobrina política, sino que sobrina sanguínea de Herodes. Lo que ocurría era que la familia de los Herodes, dentro de ella se habían dado una serie de relaciones y casamientos desordenados. La razón de eso es porque Herodes el Grande, que había sido el padre de todos los Herodes, él tuvo 10 esposas en diferentes momentos, y con cada una de ellas había tenido hijos e hijas. Entonces resulta que entre todos estos hijos e hijas, que eran todos medio hermanos o medio hermanas, se habían producido matrimonios de tipo incestuoso. Entonces el incesto de Herodes no solamente era que él se estaba casando con su cuñada, la esposa de su medio hermano, sino que además era su sobrina al mismo tiempo. Y como le digo, no una sobrina política, contra lo cual la Biblia no dice nada, sino que una sobrina sanguínea, que eso sí era catalogado como un incesto. Así las cosas, dice el versículo 18, que Juan le había estado diciendo a Herodes
la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Pero ahí cuando el versículo 18 dice que Juan le había estado diciendo eso a Herodes, eso constituía un atrevimiento tremendo. Que alguien se atreviera a decirle al rey que algunas de sus conductas no eran adecuadas. Sobre todo porque en los reyes, en los príncipes, en las princesas, eran bastante frecuentes las relaciones incestuosas. Y eran así porque era la manera de preservar la línea de poder dentro de la misma familia, que no fuera a compartirse con ajenos. Había muchas motivaciones políticas de poder que van ligadas a intereses económicos, y ese era uno de los elementos por los cuales había ese tipo de relaciones incestuosas entre las personas que estaban como reyes o príncipes o princesas. Nadie se atrevía a cuestionar esos temas, pero Juan sí lo está haciendo. Le está señalando, y eso era considerado un gran atrevimiento. Pero eso habla de la responsabilidad que como embajadores de Cristo, como Pablo llama a los creyentes, que dice que somos embajadores de Cristo y en nombre de Él hablamos, es nuestra responsabilidad señalar el pecado donde quiera que se encuentra. Nosotros no tenemos problemas en señalarle el pecado al vecino, al borrachito de la esquina, a alguien que viene a preguntarnos, le señalamos el pecado. Pero la iglesia no acostumbra señalar los pecados, por ejemplo, de corrupción que se dan entre los gobernantes. No señala los pecados de violaciones a la vida, a la integridad de los ciudadanos, contra los cuales pueden atentar autoridades. O sea, la iglesia no acostumbra a hacer eso, pero eso es pecado también. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque considera que eso no es de la competencia de la iglesia. Porque dice, no, eso es ya meterse en política. Y yo no dudo, hermanos, que puede haber personas cuyas auténticas motivaciones no son las de el combate al pecado o los principios bíblicos, sino que sus verdaderas motivaciones son de ideologías políticas. Eso tampoco se trata de eso, sino que se trata de señalar el pecado donde quiera que se encuentre. Entonces Juan es un modelo, bueno, Jesús es el otro modelo que también desafió las autoridades en su tiempo. Lo vamos a ver en este evangelio, pero en este momento estamos con Juan. Se necesita esa valentía, porque acabo de decirle que eso se consideraba un atrevimiento, lo que Juan está haciendo, pero lo hace. Y Juan no era ningún político, él no era ningún ideólogo o alguien que estuviera seducido por una ideología. Era simplemente lo que él está diciendo. La ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Él tiene el valor de decírselo. Era atrevido, pero lo está haciendo. Ahora, ¿por qué la gente no acostumbra a señalar el pecado cuando se trata de personas que tienen poder? Porque les puede pasar lo que le pasó a Juan el Bautista: terminar sin cabeza. Entonces, es mucho más fácil, ¿verdad?, decirle al bolito que anda en pecado. Es mucho más fácil que un par de jovencitos ahí se acompañaron y decirles que están en pecado si no se casan. Ese es fácil, ¿verdad? Porque no trae consecuencias. Pero la verdadera espiritualidad y la verdadera
autenticidad en el deseo de querer combatir el pecado se muestra en que se señala el pecado aun cuando eso pueda traer represalias, amenazas o, como en el caso de Juan, la misma muerte. Pero esas son las personas que verdaderamente saben que están en lo que están. Si Juan hubiera vivido en nuestro tiempo y le hubiera ocurrido lo que le ocurrió, ya usted puede oír a multitud de evangélicos diciendo: ah, no, si él era un buen hermano, lo mataron porque mire, se metió en política. ¿Y cuál política? Si él lo que hizo fue señalar el pecado. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es señalar el pecado, y no importa, como le digo, si el pecado lo está cometiendo un borrachito, si el pecado lo está cometiendo un jovencito, un anciano, un hombre o una mujer. Si el pecado está en el que es policía, hay que señalarlo. Si está en el gobernante, hay que señalarlo. Si el que está en corrupción es un diputado, es el presidente, es quien sea, la iglesia tiene que decir: la palabra del Señor no te permite hacer lo que estás haciendo. Y claro, no va a faltar que le diga: uy, no, hermano, no se meta en problemas. Pero Dios nos ha llamado a que vivamos sin problemas, o nos ha llamado a que seamos sus testigos. Él no dijo: recibirán el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que lleven una vida tranquila en la iglesia y ahí se estén divirtiendo y jugando con el Espíritu Santo, a que yo hable en lenguas, a que yo hablo más, a que yo voto a la gente con el Espíritu, a que yo no la voto. Eso dijo Jesús. Él dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Por eso mataron a Esteban. Por eso mataron a Santiago. Y por eso terminaron matando a todos los apóstoles, con la excepción de Juan. Mataron a Juan el Bautista también. Por eso le digo, ahí es donde se prueba la verdadera espiritualidad. Esa es la prueba de la verdadera espiritualidad. Y la tenía Juan, y por eso lo hacía. Y por eso dice el versículo 19 que Herodías, la mujer de Herodes, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. En lo que a ella respectaba, hacía ratos que ella lo hubiera matado, pero no podía hacerlo porque su nuevo marido, Herodes, protegía a Juan. Ya lo vamos a ver. Pero vea, el rencor de ella era por lo que Juan hacía. No les dejaba pecar a gusto, sino que estaba señalándoles: esta relación es pecaminosa, esta relación no le agrada a Dios, esto la ley no lo permite, tienen que arrepentirse, tienes que dejar a esa mujer, deshazte de ella, el Señor te va a condenar si sigues en eso. Eso incomodaba, y a cualquiera le incomoda cuando le señalan el pecado. Pero claro, Herodías era una mujer que no tenía valores, que se sentía muy poderosa para que haya dejado a su primer esposo para irse con su cuñado. Eso habla del carácter moral que Herodías tenía. Ella matarlo quería, pero no podía, porque dice el versículo 20 que Herodes temía a Juan y lo protegía. ¿Y por qué le temía a Juan? Porque era alguien muy fuerte o violento. Dice que le temía porque él sabía que Juan era un hombre justo y santo. O sea, el escudo, la protección que Juan tenía era su integridad. Porque toda la gente, y hasta alguien como Herodes, que no tenía mucha santidad que digamos, reconocía que Juan era un hombre justo, que lo que le decía era justo.
Y además era un hombre santo, no solo era alguien que hablaba lo que era justo, era alguien que vivía lo que era justo. Entonces, él era santo. Y eso le creaba temor a Herodes. Juan no tenía protección militar, no tenía guardaespaldas. Juan no tenía, ¿qué, hermano? Un escudo, algo que lo protegiera. No. Su fuerte era su integridad. Y mientras él se mantuviera íntegro, Herodes no lo podía tocar, porque él mismo lo respetaba, aunque incomodaba a Herodes, obviamente. Pero en Herodes se daba una mezcla entre que le incomodaba, pero a la vez le agradaba, porque sabía que Juan era justo y era santo. Por eso dice el mismo versículo 20, cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. ¿Por qué desconcertado? Por las palabras que le decía. Le desconcertaba que le dijera que no podía tener a la mujer de su hermano, que tenía que romper esa relación. Eso lo incomodaba a Herodes, pero dice que le gustaba oírlo. Entonces uno dice, bueno, y si lo incomodaba, ¿por qué le gustaba oírlo? ¿Le gustaba a Herodes que lo incomodara? Lo que ocurre es que Juan tenía la fuerza de la verdad. Y entonces Herodes decía, Juan tiene mucha razón. Lo que Juan dice es correcto. Juan es un hombre justo. Juan es un hombre santo. Lo que él me dice es la verdad. Pero no lo obedecía. Le gustaba oírlo, pero se desconcertaba cuando se daba cuenta de lo que implicaba conocer la verdad, seguirla y vivirla. Pero, dice el versículo 21, es decir, Herodías quería matar a Juan, pero no había hallado la oportunidad. Pero ahora dice el 21, por fin se presentó la oportunidad. Herodías hizo un plan y dice que llegó la fecha del cumpleaños de Herodes y dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La celebración de cumpleaños era aborrecida por el pueblo de Dios, por los judíos, porque la celebración de cumpleaños era de origen pagano y estaba relacionada con el culto idolátrico. Por eso es que los hebreos, ellos no celebraban sus cumpleaños, eran los paganos quienes lo hacían. Y por eso ponen aquí el dato de que era el cumpleaños de Herodes, porque solo eso, que Herodes iba a celebrar su cumpleaños, era repulsivo a cualquiera que leyera ese relato. O sea, no es lo que usted entiende hoy, ¿verdad? Porque para muchas personas el día de su cumpleaños pues es un día en que también celebran. Entonces cuando leen el pasaje dicen, ay, qué lindo era el cumpleaños de Herodes. Así lo ve usted, pero para el judío eso era abominable, ¿no? O sea, era una cuestión repulsiva de los paganos. Entonces hace un gran banquete Herodes y dice el versículo 22 que la hija de Herodías, que por las fuentes históricas sabemos que se llamaba Salomé, porque esto de las familias de los Herodes, eso es algo que está muy documentado. Hay muchas fuentes, entre ellas Flavio Josefo, que habla de los Herodes. Y por esa y otras fuentes se sabe que la hija de Herodías, con Felipe, el que había sido su primer esposo, era Salomé, que ya era una muchacha adolescente en este momento. Entonces dice que ella, la hija de Herodías, entró en el banquete y bailó.
eso era deshonesto. O sea, que una muchacha bailara ante un grupo de hombres, igual era algo muy, muy ofensivo, muy deshonesto, muy indecoroso. No es como las películas lo pintan, ¿no? Que lo ponen como que era totalmente normal, que había el hombrerío y que aparecían ahí muchachas bailando. Históricamente eso no es cierto. Eso era una gran, ¿cómo le diría? Un gran desorden desde el punto de vista moral, aún entre ellos que no eran muy piadosos, ¿no? Pero lo hace esta joven. Usted ya puede imaginarse el tipo de joven que era esta muchacha. Pero todo este era un plan de Herodías. O sea, ella lo prepara porque ella ya conocía a Herodes y sabía que Herodes era un lujurioso. Entonces le dice a su hija era hermosa físicamente. Entonces le dijo, mira, baila delante de él, lo cual era un escándalo moral, aún para ellos. Pero lo hace la muchacha y delante de todos los hombres baila y logra el efecto que Herodías quería. Porque dice el 22, esto, o sea, el baile de la muchacha, agradó a Herodes y a los invitados. No solo a Herodes, sino que también a los invitados. Pero ahí la palabra agradó, en el griego, es una palabra que tiene connotaciones puramente eróticas, que significa dos cosas: que desarrolla una excitación sexual o que produce una satisfacción sexual. Entonces, cuando dice que el baile de la muchacha agradó a Herodes y a los invitados, que eran sus generalones y todos los hombres que estaban ahí, debemos leerlo como que dice que los excitó sexualmente a Herodes y a sus invitados. Entonces, eso le lleva a usted a comprender que el baile de Salomé no fue que bailó las cortadoras, ¿no? O la suaca, o los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. No, no era ese tipo de baile. Era un baile, ya puede usted imaginarse las ropas que utilizó. Era seducir a Herodes y lo logra. Por eso le digo, Herodías conocía que Herodes era un lujurioso y su partida de amigotes también eran unos sinvergüenzas. Y entonces se le despierta el deseo a Herodes por la muchacha y a sus invitados también, pero ninguno de sus invitados harían nada por respeto al rey. Pero como el rey es alguien que no tiene muchos valores y que no le han calado las enseñanzas de Juan, porque vea, Salomé no solo era su hijastra por ser la hija de la mujer con quien él estaba, no solo era eso. Salomé también era el producto de una serie de incestos que se habían dado dentro de la familia de Herodes. Es un poco complicado poder explicarlo, pero se lo voy a decir así. Salomé era sobrina biológica de Herodes del lado de su padre, pero del lado de su madre, Salomé venía siendo, o más bien Herodes venía siendo tío abuelo biológico de Salomé por ambos lados. Desde ese punto de vista, al mismo tiempo que era su hija, su hijastra le llamamos nosotros, al mismo tiempo era su nieta desde el punto de vista político. Imagínense qué desorden. O sea, era un relajo eso. Pero eso no detiene a Herodes, sino que él está tan excitado que
quiere a la muchacha, quiere poseerla. Entonces viene y le dice en el 22, pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Pero fíjate, eso no era simplemente, ay, qué lindo bailaste, te voy a dar un premio. No, lo que le está haciendo es una propuesta. Tú te acuestas conmigo, tú eres mía y te doy lo que quieras. Y el 23, bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. O sea que le está diciendo, lo que quieras, hasta la mitad del reino, si me la pides, te la doy. Imagínense cómo está encendido en pasión Herodes. Y todo el hombrerío que está con él también están encendidos, pero obviamente ellos tienen que respetar al rey. Todos quisieran tener a la muchacha. Y cuando lo oyen que él dice, te doy hasta la mitad de mi reino, eso era como decir, este sí que es hombre, este sí que está haciendo lo que todos nosotros quisiéramos hacer, dichoso. O sea, estaba afirmando su hombría. La joven que había hecho todo eso, porque su madre le había dicho, no sabía qué hacer, porque no sabía cuál era al final el plan de su madre. Entonces dice el 24, ella salió a preguntarle a su madre. Fíjese, ella no está allí, porque es una reunión de hombres. Entonces ella sale y le pregunta, ¿qué debo pedir? Lo seduje, dice que hasta la mitad del reino. Y la niña esta pensaba que mamá le iba a decir, bueno, pídele unas tierras, ganado, unas 40 yuntas de bueyes. Eso pensaba la muchacha. Pero ese era el plan de Herodías. Entonces viene y fríamente le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Dile que eso quieres, que te regale en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y la muchacha vuelve. Versículo 25 dice, enseguida se fue corriendo a la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ahí, hermano, es donde se le cayó el mundo a Herodes, porque está arrinconado. Dice el 26, el rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y atención a los invitados, no quiso desairarlas. Él tenía la opción todavía de decirle, no, muchacha, eso no me lo pidas, pídeme otra cosa. Pero eso era desairarla. Y fíjese que el honor, lo he explicado, me parece, en otras ocasiones. El principal valor de la cultura mediterránea en el siglo I, que es esa época en que están ocurriendo estas cosas, el principal valor era el honor. Era lo que la persona buscaba, quería incrementar y retener. Entonces, si él desairaba a la muchacha, su honor se venía abajo. Y eso era algo que socialmente era lo peor que le podía ocurrir a una persona. Era caer en una situación de vergüenza. Él ahorita está, por eso dice que estaba angustiado, porque por un lado él sabe que Juan es un hombre justo, es un hombre santo, pero por el otro lado está su honor ante sus invitados, porque él ha hecho una propuesta indecente, inadecuada desde el punto de vista moral, porque era
un incesto tremendo. Imagínense que la historia no continúa, no, pero imagínense que se hubiera casado con la muchacha y hubiera tenido hijos. Esos hijos, ¿qué hubieran sido de Herodes? Si Salomé era su nieta, perdón, su sobrina, del lado de su padre, del lado de su madre, él era su tío abuelo, era su hijastra, era su nieta por filiación. Entonces, sus hijos, ¿qué iban a hacer? Iban a ser de Herodes al mismo tiempo sobrinos, bisnietos, algo así. Todo eso junto, era un relajo. O sea, pero él está dispuesto a seguir con eso, porque ellos no veían eso. Y eso es lo que Juan le ha estado señalando. Tú no puedes vivir como un perro, que usted sabe que el perro puede embarazar a la misma perrita que engendró él, es decir, su hija, y no le importa. Puede ser su hermana y lo hace. Pero Juan le dice: tú eres un ser humano, tú no puedes andar guiado por tu lujuria y por tu impulso, depredando hombres y mujeres sin importar si son familia o no, que si es la mujer de tu hermano o no. Eso no puede ser. Dios quiere de nosotros que seamos diferentes, que podamos llevar una vida de rectitud, una vida de integridad como la llevaba Juan el Bautista. Y si no llegamos a ser como Juan, que por lo menos nuestras relaciones puedan ser ordenadas, que puedan ser rectas, que puedan ser dentro del orden, el marco que Dios ha dado para las relaciones entre seres humanos. Ese era el mensaje de Juan. Pero él sucumbe y no puede perder su honor. Y dice el versículo 27: así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Dio la orden: vayan a traerme la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Cuando se la dio a la muchacha, no es agradable ver la cabeza de un hombre en un plato y que se la den en las manos, ¿no? Para la muchacha fue repulsivo, pero se la llevó a la mamá porque ella la quería. Ella sí lo disfrutó. Ella sí disfrutó ver la cabeza de Juan el Bautista en aquella bandeja. Pero ya para entonces, como Herodes había pasado una situación angustiosa, toda aquella excitación que había tenido al ver a la muchachita esta bailando había desaparecido. Probablemente las cosas ya no pasaron a más. Y así es el ser humano. Cuando el ser humano está poseído por una pasión, una lujuria, algo que le despierta algún tipo de excitación, se deja llevar por eso, y así es como el hombre o la mujer hacen locuras. Pero cuando ya la han hecho, comienzan a lamentar. Mire, ahí Herodes ya no tenía ganas de nada, ni de cumpleaños, ni de banquetes, ni de amigos, ni de la muchacha, porque había cometido un gran error. Ahora Juan estaba muerto, y eso fue algo que le pesó tanto a Herodes, que de eso hablamos en la última oportunidad. Por eso es que cuando él oyó que Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos, y que la gente decía, unos decían es Elías, otros decían es alguno de los profetas. Cuando Herodes oyó, dijo: no, este es Herodes, perdón, este es Juan, al que yo maté. Era el cargo de conciencia que lo llevó toda su vida. ¿Y cuántas personas no hay que, por haber cedido a ese impulso o a esa excitación del momento, cometieron locuras, errores, pecados, pero que les van a pesar
el resto de su vida. Y que es un dolor que lo van a llevar siempre. Y que van a sentir que les acusa cosas como la presencia de Jesús. Herodes dijo: este es Juan al que yo maté, ha resucitado, volvió de los muertos, ya va a venir y algo me va a decir, me va a regañar. Uy, el malo sin que nadie lo persigue. Y así es aquel que se dejó llevar por su impulso. Lo lamenta, lo llora, le duele. ¿Y qué va a hacer? Ya está hecho. Por eso es mejor que nosotros seamos sabios y entendamos que Dios nos ha dado cabeza. No somos, hermanos, ni caballos, ni toros, ni perros, para dejarnos guiar por un momento de apasionamiento y que luego uno se da cuenta de inmediato que no vale la pena, y todo aquello que construyó, toda la imaginación, se da cuenta que todo era un absurdo, que no valía la pena, y dice: yo estaba loco cuando me fijé en esta mujer. Y sabe algo, es cierto, estaba bien loco. Pero por eso es que nuestro foco tiene que estar totalmente puesto en el Señor y vivir bajo esas normas. Vivir bajo esas normas. Nunca, nadie nunca se va a arrepentir de haber sido fiel a su pareja. Nunca se va a arrepentir. Pero el que es infiel siempre se arrepentirá, siempre le dolerá. Si eso es así, ¿para qué vas a correr riesgos? ¿Para qué vas a ir por un camino que ya sabes que solo lleva a destrucción, a tu ruina y a la muerte de los santos y los justos? ¿Qué cara vas a poner delante de tus hijos, delante de tus hijas? ¿No te gustaría que a tu hija la engañe un pícaro, verdad? Y luego otro y otro y otro. Pero tú sí lo andas haciendo. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y como he dicho muchas veces, lo cosecha donde menos lo espera y donde más le duele. El relato termina en el versículo 29 cuando dice que al enterarse de lo que había ocurrido, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. O sea, lo que quedaba de Juan lo fueron a recoger, lo sepultaron, y los otros evangelios dicen que después de sepultarlo fueron donde Jesús y le contaron lo que había ocurrido. Entonces Jesús va a tener un momento de una pausa en su ministerio, como que él se va a reflexionar, porque ¿sabe algo? La muerte de Juan, el asesinato de Juan, es un anticipo de lo que le ocurrirá a Jesús. Eso es lo que Marcos está haciendo, está anticipando. Entonces, para Jesús eso significaba, porque Juan había sido muerto por causa de la justicia, y Jesús, que era otro portador de la justicia de Dios, no podía ser su final de otra manera. Eso es lo que hace a Jesús llevar a una reflexión obviamente en la que él sabe que es un precio que tiene que pagar, pero decide pagarlo. Y por eso es que comienza a anticiparle a sus discípulos: el Hijo de Hombre será entregado en manos de pecadores, lo van a matar. Porque si le pasó a Juan, es inevitable que le pasara a Jesús, y usted sabe, le ocurrió. Entonces, lecciones que tenemos del pasaje: que las normas de Dios tienen una razón de ser. Cuando Dios prohíbe, como en ese caso, las relaciones matrimoniales entre familiares cercanos, es porque hay una razón, y ahí vemos las consecuencias.
Pero Dios no solo norma eso, el matrimonio, norma toda la vida del ser humano. Cada vez que nosotros nos salgamos de la norma de Dios, nos vamos a estar exponiendo a cometer grandes errores. La otra lección: cuando nos dejamos guiar por la estimulación o la excitación que determinado hecho o persona nos provoca, vamos a cometer cualquier locura. Y hoy, en esta época de tanta inmoralidad, de tanta desvergüenza, cuando la maldición de la pornografía se encuentra, hermano, por todos lugares y de la manera más fácil, es cuando más que nunca debemos saber guardar la pureza de nuestros corazones. Como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que Satanás ponga ahí la semilla del irrespeto hacia las personas, de la pasión, de la lujuria, de la inmoralidad. Porque si logra colocarlo ahí en tu corazón, serás capaz de hacer barbaridades. Herodes nunca hubiera matado a Juan en su sano juicio. Nunca lo hizo, lo protegía, y de su misma mujer, pero lo protegió. Pero solamente se dejó llevar por la excitación sexual, lo perdió todo. Nunca permitas caer presa de la pasión. Consérvate puro, mantengamos puro nuestra mente y nuestro corazón, guardémonos del mal, y de esa manera caminaremos siempre bajo la luz del Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer ahora una invitación para aquellos amigos que han escuchado, y el escuchar usted ha reflexionado en el tema que hemos hablado, y hay ahí muchas lecciones a través de las cuales el Señor ha hablado a su vida. Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar el momento de hoy y venga para entregarse al Señor. Sin Dios somos capaces de cometer cualquier locura, cualquier disparate. Y recuerde que una sola mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y así también una locura, aún aquel que se le considera sabio, pero una locura que haga y todo se viene abajo. Solo Dios puede ayudarnos. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que necesitan venir para creer en el Señor como Salvador, ahí en el lugar donde está, por favor levante su mano en señal que usted necesita creer en el Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que quiere venir al Hijo de Dios? No quiere que su vida llegue a ser un desastre, porque al final los afectados son las personas a quienes usted más ama y aprecia. ¿Necesita venir? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita entregarle su vida al buen Salvador, hoy es su momento. Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde está y vamos a orar por usted. Yo le animo para que lo haga. Venga al buen Salvador. Estamos rodeados de peligros, estamos rodeados de tentaciones de todo tipo, y solo la gracia de Dios nos puede ayudar. ¿Quiere tener esa ayuda? Póngase en pie para que oremos por usted.
Le animo para que pueda hacerlo en este momento. O si hay alguna persona algún hermano o hermana que se alejó del Señor y necesita reconciliarse, necesita rededicar su vida al Señor, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Venga, hoy es el momento para que usted se acerque y podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana, amigo? Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Hágalo en este momento porque yo voy a finalizar, pero no deje pasar esta oportunidad. Hoy es cuando el Señor abre la puerta de oportunidad. No deje que se vaya a cerrar. ¿Hay alguien? Voy a finalizar, pero si hay alguna persona que es primera vez o es reconcilio, póngase en pie. Hágalo con toda confianza. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debemos cuidarnos. No es una casualidad aquellos que logran conservar una vida recta a lo largo de años, de décadas, a lo largo de toda su vida. No es casualidad, es que aprendieron a guardar su corazón. De igual manera nosotros debemos también aprender a hacerlo. Pidámosle al Señor hoy, a la luz del pasaje que hemos estudiado, a que nuestro corazón se mantenga siempre en integridad y en pureza. Señor, gracias te damos por la palabra que hemos escuchado y porque a través de ella aprendemos la importancia de vivir en una consagración completa a ti. Ayúdanos para que tu gracia pueda cada día guardarnos y acompañarnos. Y ayúdanos para que seamos sabios y aprendamos a huir del mal, evitar todo aquello que lo único que hará es despertar e incendiar emociones pecaminosas en nosotros. Ayúdanos para que tengamos una disciplina de honestidad, integridad, de sinceridad ante ti. Bendice a cada hermano, cada hermana, a los oyentes de la radio, a los televidentes. Guárdanos y ayúdanos a llevar una vida en integridad hasta el día final, que podamos ser fieles hasta la muerte. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.